Hola, 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 amigos, amigas, bienvenidos nuevamente al canal, bienvenido a un video extraordinario. ¿Por qué digo extraordinario? Porque ya saben que lo primordial y lo más importante en el canal es el No Runner. Y el día de hoy quise tomarme un relax. Voy a jugar un ratito Farmhouse Simulator, un juego que desde que salió, ya aproximadamente un año será, ha mejorado, pero notablemente. Creo que está en su punto máximo, eh, sin descartar que pueda seguir mejorando. Hace unas 2 semanas aproximadamente llegó un nuevo DLC a este juego, que es una ampliación del mapa correspondiente a Polonia, ¿cierto? Ese hermoso país eh, cercano a Rusia, ¿cierto? Llegó a este juego. La verdad es que he visto gameplay por ahí y está precioso el mapa, pero es algo costoso, está alrededor de $30, así que la verdad es que no me apetece en este momento comprarlo ni quiero gastar ese dinero en un DLC. Aunque el DLC de Polonia es mucho más interesante comprarlo que el que compré anteriormente yo, que fue el de Dinamarca. Que Dinamarca es súper pequeño, pero también tiene sus encantos por ahí, pero creo que Polonia está mejor. Eh, Vamos a hacer una ruta hoy día. Como pueden ver ahí está desplegado lo que es la ruta que vamos a hacer. Estamos en Francia. Vamos a partir desde aquí, que estoy en el aeropuerto de Nice Arrival, que es lo que está en amarillo, ¿cierto? Sale el horario ahí, las 11:02 y son las 10:58. Tenemos después, aquí mismo en el aeropuerto, vamos a pasar al Departure a las 11:03 hasta las 11:05. Después tenemos que viajar hasta Marsella, que sería las 2 p.m. Y luego tenemos que hacer un descanso a las 3 p.m., que puede ser en cualquier parking, por ahí cierto, de descanso en la carretera. Y finalizamos la ruta en Perpiñán, que es a las 6:27. Entonces ya subí algunos pasajeros, estuve adelantando, ¿cierto? Vamos a ponerle comenzar viaje y vamos a seguir, ¿cierto? Subiendo los pasajeros. Hay algún equipaje ahí. Vamos a utilizar este man que llegó en la actualización anterior a la última, que fue gratuito por lo menos. Así que más bien es un bus inter o provincial, podría ser, no sé. No es como el que está allá, por ejemplo. ¿Cierto? Que este es como más interurbano. Así que vamos a terminar de subir los pasajeros. Ay, no sé por qué no me deja marcarlo. Creo que fue donde le puse comenzar viaje. Sí, creo que dejé unos pasajeros abajo. Creo que sí. Creo que sí. Bueno, ya, era. Nos vamos. Cometí un error ahí, ¿cierto? Le puse comenzar viaje y no debería haberlo puesto. ¿Cómo estamos de combustible? Estamos casi full. Alcancé por lo menos a subir algunos pasajeros. Vamos a cerrar la puerta. Vamos a levantar el bus un poquito, que siempre que llego al terminal lo bajo. Tenemos activado el wifi, tenemos activado el letrero. Hallo und herzlich willkommen. No, esto no lo voy a poner todavía, que son, ¿cierto?, los mensajes de comienzo del viaje. Así que vamos a salir hacia atrás. Va pasando un vehículo, un camión. Vamos a desactivar las hazard. Está lloviendo, así que vamos a tener que activar los limpias. Salimos de aquí del aeropuerto.
como les dije, tenemos que ir a otro punto, que es arriba, en el piso superior, están viendo la ¿cierto? Así que vamos a tener que dar la vuelta. Aquí tenemos un stop. ¿Qué ha mejorado notablemente este juego? Bueno, mayoritariamente lo gráfico, ¿cierto? El comportamiento de la IA, comportamiento de los pasajeros, comportamiento del bus en general. La verdad es que ustedes saben que yo ya hace un tiempo no juego con mando, o sea, con volante, perdón, ya que lo vendí porque últimamente no lo estaba utilizando y ahora juego mayoritariamente con mando y antes de las últimas actualizaciones de este juego, con mando era casi imposible poder manejar normal el bus y ahora sufrió un gran cambio, así que es bastante más estable poder manejarlo con mando, así que estoy muy contento por ese lado. Un juego que por lo menos ahora se puede jugar tranquilo. El tema de la lluvia, cómo se ven las calles mojadas, ¿cierto? Todo está súper bien. Miren cómo se ven hojas botadas y... No, está, de verdad que está muy mejorado este juego. ¿Vale la pena jugarlo? Claro que sí. Y comprarlo también. Yo creo que merece la pena. Lo recomiendo porque aparte que no hay nada que se le asemeje en consola. El otro podría ser el Tourist Bus, pero también es de esta misma empresa de Aerosoft. Pero creo que este juego es aún mejor que esa otra franquicia, ¿cierto? Que es Tourist Bus. Bueno, lamentablemente dejé unos pasajeros tirados, ¿cierto? No era la idea, pero cometí el error ahí de ponerle a comenzar viaje. Y eso había que hacerlo una vez que estuviesen los pasajeros arriba. Así que ahora vamos a ir a la segunda parada, que es, como les decía ahí en el Nice Departure. Vamos a doblar aquí a la izquierda. Me dice que tengo que llegar al fondo y dar la vuelta. Hay una rotonda al final ahí del camino, pero la verdad es que es inoficioso ir hasta allá. Si se puede doblar a la izquierda, no está prohibido. Subimos entonces aquí al segundo nivel. Ahí está Departures, ¿ve? Hay harto viento, pueden ver cómo se mueven las plantitas. Qué raro, no me aparece la parada aquí arriba. A ver, voy a estar equivocado yo. No sé por qué no me aparece la parada aquí arriba. Porque lo otro sería que fuera abajo, pero ya estuvimos ahí. Ah, no, allá está la parada, la vi. La he visto, la he visto. Yo estoy mal. Ah, aquí está, ¿eh? Esta parada es un poquito más convencional. Ya paró de llover, por eso empiezan a sonar los limpias. Vamos a poner neutral, vamos a activar, ¿cierto? El freno de estacionamiento. Vamos a bajar el bus para que suba la gente. Y nos bajamos. Vamos a abrir el portamaleta. Y ahí se empiezan a sumar los bolsos, ¿ven? Y vamos a empezar a ver los pasajeros. Esta señorita va un- a BRNO, pero yo no voy para allá, creo. Y se llama Javin. No,
Él va a Marsella. Tiene un boleto electrónico. Adam. Adam, sí. Ella va a Marsella también. Se llama Karina. Sí. Sami. Sí. A Marsella. Mike. Y ella yo creo que está mal. Sí. Porque van antes y yo no voy para allá. Dos menos. Cerramos portamaleta, estamos listos entonces. Subimos al bus. Hoy todavía sigue lloviendo, no sé por qué sonaban los limpias. Entonces tenemos activar el aire acondicionado. De ahí vamos a activar el retardador para que nos ayude a frenar. Cerramos puertas. Levantamos el bus. Y ahora le ponemos los relatos de el viaje. Y nos vamos entonces ahora vamos a Marsella. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Hay algo de congestión. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet? Schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Lo otro que está mejorado en el juego es el tema del sonido. Se escucha un poquito mejor el motor, antes sonaba algo raro. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil buchen wollt, holt euch einfach unsere App und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Hello and welcome to Flixbus. We're glad to have you on board and that we can get you to your favorite destination today. Before we set off, we would like to Tenemos share congestión aquí, voy a meter la punta, como se dice acá, porque si no después no va a poder pasar. Aunque quede cierto bloqueando. Ahora sí parece que dejó yo, ¿o no? Sí, creo que sí. If you would like to browse the internet free of charge, simply log on to our onboard Wi-Fi network. If your battery runs out, no problem. Many of our seats are equipped with power outlets, which are marked. Los vehículos de la IA también están súper bien moldeados, se parecen bastante a lo que son los vehículos reales. Obviamente no tienen las marcas originales por temas de licencias, pero están bastante bien. Get in touch with us on Facebook. Of course, we're always striving to improve our service. Please use the questionnaire we send you by email to give us feedback about your journey. Ven ahora que dejó lloverse todo súper nítido. Suggestions, ideas and requests. We are always ready to assist. And now, we can finally set off. Thank you for listening. We hope you have a relaxing journey and enjoy traveling with Tengo activados los dos espejos que son ficticios, ¿cierto? Que aparece el del lado derecho ahí en la pantalla y el de la izquierda. ¿Por qué? Porque el del bus como que se ve algo raro, entonces por eso activo mejor el otro que se ve un poquito más clarito. Y este bus, como es un poco más básico que los que son interurbanos, no tiene GPS incorporado, así que por eso yo ¿cómo se llama? La imagen ahí del GPS en el costado derecho. Nos vamos entonces hacia Marsella.
Ven, ahora es súper cómodo maniobrar el bus con el mando. La verdad es que estoy haciendo unos viajes solitarios sin grabar y por lo menos ya no choco tanto como antes. Ya que antes, como les decía yo, era... Bueno, ustedes lo vieron en realidad. Era súper difícil manejar el bus y la verdad es que chocaba bastante. Y aquí tenemos un peaje para poder salir. Vamos a pasar por cualquier caseta. Todas funcionan. Como que no me cobraron, ¿eh? Quedó abierta la barrera con el auto anterior. Y lo otro también es que este bus, como no es interurbano, eh, no es tan rápido. Llega con suerte en realidad a los 100 kilómetros por hora. Sí, igual está bien, sí. Prefiero que sea así a que anden volando. Aunque los buses aquí en este juego no pasan más allá de los... En condiciones estables de carretera, 100, 102, 103. Ya ahí después en una bajada podría ser que pasar ese límite, pero más allá no andan, así que más o menos se cumple lo que es el límite de velocidad. Y como pueden ver, miren cómo se ven las carreteras. En ciertos momentos, al llegar a ciudades grandes, con harto tráfico, como que se tira a laguear un poquito, pero eh, tampoco es tan así como grave. Pasajero, le suena el teléfono. Yo sé que este juego no tira mucho en el canal, pero sí tiene su público determinado. Y, y la verdad es que los videos pocos que he hecho de este juego han tenido buena llegada. Por lo menos han servido para orientar a los que quieran comprarlo. Pero creo que llegado a este punto de cómo está el juego ahora, sí que lo recomiendo. Si quieren conducir, tranquilizarse un rato, eh, disfrutar en un juego que va realmente decente, esta es la opción, bueno, es la única opción en realidad, como les decía, de este tipo de juegos en consola. Como saben, un juego que no está disponible para PS4 ni para Xbox One. Es solo PS5 y Xbox Series. Y PC, obviamente, que es donde primeramente se exhibió este juego. En consola es relativamente nuevo, pero en PC ya tenía varios años. Incluso PC tiene disponible todos los DLC del mapa. Aquí en consola van llegando a poco, obviamente nos van sacando un poquito de dinero. Imagínense, desde que salió, el juego incluía Alemania y Francia en su mapa y se agregó los únicos dos DLC que han llegado de pago, es Dinamarca y Polonia. Pero lo que le juega en contra, ¿cierto? Es que son muy costosos los DLC. Creo que es un poquito exagerado pagar $30, que es casi lo que cuesta el juego base, por un DLC. Entonces creo que es desproporcionado. Al igual que los DLC de los buses, que son pack, ¿cierto? Que trae 3 buses cada uno, también son realmente costosos.
Entonces creo que de verdad que ahí como que se aprovechan un poquito de la gente. Así que por eso yo con suerte compré el DLC de Dinamarca, pero de ahí no he comprado nada más. Claro que si le diera, por ejemplo, más o menos relativo, darle diariamente a este juego, podría ser que me conveniera comprar DLC. Va a ser harto contenido de Fermus, pero como les digo, el fuerte del canal ustedes saben que es no run, así que este juego en realidad es poco lo que me aporta al canal, y por eso de vez en cuando grabo uno que otro video. Igual, como siempre les hago la pregunta, si les interesa este juego, déjenmelo ahí en los comentarios si quieren ver más seguido videos de él. Eh, yo no tengo ningún tipo de problema, me resto un video de runner de grabar y hago una ruta en Fairbus, así que ahí los leo como siempre. Pero ven que se puede manejar súper bien ahora con el joystick o mando, como quieran llamarle. La verdad que ahora sí que es agradable el juego, me relaja bastante. Voy a activar un poquito eh, la velocidad crucero, porque se me durmió la mano. Se me durmió la mano con el mando, así que mientras la estiro lo llevo con la velocidad crucero. Como les comentaba, ¿cierto? Estamos en Francia. Estoy bastante alejado de Alemania, así que en algún momento iré a llegar a Alemania. También estoy tratando de desbloquear las paradas, que las paradas están todas bloqueadas, hay que ir ciudad por ciudad desbloqueándolas. Es como algo parecido a lo que pasa con Eurotrack en PC, que hay que ir desbloqueando las ciudades. Aquí son las paradas. Estamos relativamente a 90 kilómetros de Marsella. Y el bus de verdad que es una pasada conducirlo. Es un bus que, a diferencia de lo otro, como que se siente más las imperfecciones de la carretera. Vibra un poco más. Pero eso de verdad que me gusta un poco más que lo otro. Que son más suaves, más estables. Y el bus es bonito, en realidad es bien cuadradito, pero bonito. Alcancé a cambiar la cámara si no me habría chocado. Y mire la IA como adelanta, vuelve a tomar el carril un poco más lento. Sí, de verdad que el juego ha mejorado, pero notablemente. De verdad. Hasta yo, de verdad que estoy muy sorprendido.
Y el aire acondicionado hay que llevarlo en 21 grados aprox, así lo llevo yo. Porque los pasajeros siempre alegan o que va muy frío o que va muy caliente. Entonces como que el 21 es el nivel intermedio y no, de verdad que no he tenido reclamo. Ay, justo hay que salir aquí. Ya estamos llegando a Marsella. Voy a activar el retardador porque el retardador ayuda bastante a frenar. Ahí está activado. Cuando dejo de acelerar van a escuchar un silbido y ese es el retardador. ¿Ven? Y la verdad es que ayuda bastante a frenar. Nice, Milán, Marsella. Oye, apareció de repente. Pasamos. Carretera nuevamente, pero ya estamos súper cerca, estamos a 30 kilómetros. Anda poco auto por aquí. Que tenemos aquí peaje. Aquí hay un poquito más de auto. Que me gustaría que ahí en los peajes, por ejemplo, sonara, no sé, un catch, ahí un típico sonido de caja registradora. Que bajar la velocidad bajo 80 y vamos entrando a la ciudad. Aquí los únicos vehículos de la IA que van a ver con marcas reales es Scania, que son los camiones, y igual hay como los buses de Scania, por eso la marca está patentada. Y MAN, son las únicas dos marcas
que van a ver reales. Bueno, en realidad pasa lo mismo en el juego en el On The Road, que también los únicos camiones que hay son MAN y Scania. Es como, no sé, tengo mucho acuerdo con esas dos marcas. Bueno, y la otra marca de buses que hay, ¿cierto? Que son los... Eh, ay, se me olvida. Pero hay dos marcas más de buses, que al parecer son reales, no me acuerdo. Alguien me lo comentó por ahí, pero ya no recuerdo. Voy a poner el freno de mano que sea para atrás. Ah, no, le cambió el semáforo. Ay, aquí tengo que doblar hacia allá. Me tiré mal. Bueno, ahí está el bus, para que lo vean bien. Con la livery de Flixbus. Tenemos ahí los movimientos de cámara para ver el GPS. Ah, si tiene GPS este bus, pues yo estaba diciendo que no. Ahí está, pero está muy abajo. Los botones, los pasajeros. Igual se puede ver desde aquí, ¿eh? Desde el exterior. No, de verdad que está súper bueno el juego. Es notable. Ahí está la parada. Creo que aquí vamos a tener que doblar a la izquierda. A la mala, ¿eh? Esta es la entrada del terminal. ¿O no? Ah, no, este es el garaje. Deme un segundo, a ver. ¿Dónde está la parada? Aquí. Pero no sé por qué no me la marca. Qué raro, qué raro. Vamos a dar la vuelta. Perdonen, señores pasajeros, por este error. Me dio la pasada, ya, gracias. Ya, entonces la entrada del terminal debería estar aquí a la izquierda. Este caminito. Pero dice ahí que no se puede entrar. ¿Y dónde está la entrada entonces? A ver. Ah, por acá tiene que ser. Sí. Otra vez la vuelta. Perdón, amigo, pero aquí el juego no está muy clarito lo que es el GPS. Ahí sí. Ahora sí, al parecer. Ahora sí lo marco bien o no. No. Aquí tenemos que entrar a la izquierda. O sea, a la derecha, perdón.
Esta parece ser la entrada al terminal. Aquí hay algunos buses, ¿eh? Y ahí está la parada. Ahí están los pasajeros nuevos y ahí nos aparece cierto Marsella desbloqueado. Entonces ponemos neutral, freno de mano. Abrimos las puertas, lo bajamos y vamos a abrir la maleta porque había gente que venía hasta acá. Estamos listos, entonces este va a Perpiñán. Se llama Francesco. Ahí está. Ella va a Perpiñán. Se llama Catherine. Perpiñán, Paul. Sí. Ferdinand va a Perpiñán. Y Ferdinand, sí. Y ella a Perpiñán, Felicia, sí. Perpiñán, Alia. Perpiñán, Ilias. Perpiñán, Marieke. Sí, ¿qué más? Ella. Perpiñán, Nike. Estamos listos y esos son los que se bajaron. Cerramos porta equipaje. Subimos. Y nos vamos al último destino. Uy, le pegué a la barrera que hay ahí. Me encuentro raro yo esto de que no me haya marcado ahí la entrada, porque si al parecer debería ser esta la entrada por la posición en que están estacionados los buses. Ven, miren la flecha. No sé, extraño, de verdad que es extraño el ingreso a este terminal, así que vamos a hacer lo que dicen ¿cierto? Las indicaciones. Vamos a salir aquí. Y aquí voy a echar un vistazo al mapa. Estamos bien. Voy a poner el relato porque subieron pasajeros nuevos. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Estuvo mal el viraje ahí. Surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Perdona. Internet, schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Fue accidente grave, Unser me Team encima. freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zu Neige gehen, kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt über nutzen. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil buchen wollt, holt euch einfach unsere App und profitiert von Ahora vamos a exklusiven Perpiñán. Angeboten. Auf
Ese es nuestro Flixbus.de siguiente stellen destino. täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Está un poquito Hello lento el and semáforo. welcome to Flixbus. We're glad to have you on board and that we can get you to your favorite destination today. Before we set off, we would like to share some information about the journey. The wearing of seatbelts is compulsory on board the bus. Therefore, please keep your seatbelt fastened throughout the entire journey. In the seat pocket in front of you, you will find our information card containing Súper further lento safety el semáforo. instructions and details of our snacks and beverages. There's a restroom located in the rear boarding area. If you would like to browse the internet free of charge, simply log on to our onboard Wi-Fi network. If your battery runs out, no problem. Many of our seats are equipped with power outlets which are marked accordingly. If you would like to book your next journey while you're on the road, simply download our app onto your smartphone so you can take advantage of our many exclusive online discounts. For more information, simply visit flixbus.com or get in touch with us on Facebook. Of course, we're always striving to improve our service. Please use the questionnaire we send you by email to give us feedback about your journey. You can also use it to share your suggestions, ideas, Los árboles and todavía tienen unos requests. movimientos We're raros. always El ready viento to no está muy assist. bien pulido. And now, we Pero will finally set off. de verdad que Thank you son for detalles listening. mínimos. We hope you have a relaxing journey and enjoy traveling with Flixbus. Que entramos a la carretera nuevamente, parece. Adiós Marsella. Y nos vamos a Perpiñán. Como a la gente. Parar todo asiento desocupado. Peaje. Están como detenidos, no avanzan. ¿Qué no pasan? Está en verde. No quieren avanzar. No te que empujarlos, no. Sonntagsfahrer. Ahí avanzaron.
Ahí sí, están como pegados. Ha quedado abierta la barrera otra vez. Vámonos. Vamos, 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 vamos. Aquí ya vamos saliendo, ¿cierto? Por aquí ya pasamos cuando veníamos para acá. Y nos fuimos. ¿A cuánto estamos? 200 y algo kilómetros. Este viaje es un poquito más largo. Vamos a ver si es que me alcanza el tiempo de grabación. Me recuerdo que tenía que hacer una parada de descanso, pero no me acuerdo si estoy en el horario. Bueno, en todo caso, cuando hay que descansar, la gente reclama. Aquí había una zona de descanso, pero está al otro lado. Aquí tenemos un área de descanso. Como que todo está calculado el horario, así que voy a parar aquí. Tenemos una gasolinera también. Ay, me equivoqué. Me metí donde hay bordillo. A ver qué pasa en los autos.
Me voy a agarrar de colita. Y ahora tenemos que parar el bus, abrir la puerta para poder descansar. Y no me marcó el descanso. Qué raro, ¿eh? Tenemos descanso a las 3. Ahí me parece el descanso. Hacemos descanso. Y estamos listos. Comprobar pasajero. 11. Y ahora sí que vamos a Perpiñán. Todos los pasajeros arriba. Cerramos la puerta y nos vamos. No sé cómo estamos de combustible, ¿eh? Estamos casi medio. Está bien. Salimos. Después vamos a echar combustible que todavía estamos un poquito más de medio, así que tenemos. Ay, que me equivoco. Tremendo error. Casi paso jodiendo. Y nos fuimos. Ahora que ya estamos descansados, podemos continuar hasta Perpiñán. Este bus va apenas subiendo aquí, mira. Otro Flixbus. Valentito. Yo venía con la fuerza ya. Todavía faltan 200 kilómetros, así que de verdad que este viaje sí que es un poquito extenso. Vamos a avanzar hasta donde podamos llegar, porque de verdad que no creo que me alcance el tiempo. Justo me marcó, me quedan 5 minutos. Por aquí hay una fábrica, miren. Todo como agrícola.
Me gustó este lado de Francia porque es como más de agricultura. Me gustó cómo funciona el retardador. Ayuda, pero un montón a frenar. Estoy en una gasolinera aquí, así que vamos a parar y aquí vamos a dejar el video. Vamos a dejarlo guardado para el próximo poder terminar la ruta. Que igual quedan 200 kilómetros todavía. O 20 kilómetros, no sé, bueno. Vamos a echarle un vistazo. Vamos a estacionarnos por allá. Acá está el estacionamiento. Aquí hay una zona de descanso igual. Pero no nos vamos a ganar ahí porque ya descansamos. Me voy a ganar por aquí. Bueno, me gané donde nada que ver. Que como que se borran las líneas, miren. Hay un problema de gráfico. Austral. ¿Cierto? Y ponemos freno a mano. Ahí estamos. Nos vamos a bajar para poder tomar una foto. Ahí. Ahí está. Bueno amigos, me despido. Espero les haya gustado el video. En uno próximo que hagamos más adelante vamos a terminar la ruta. Porque falta harto todavía para llegar. Así que... pero bien. Bien en general el juego anda súper bien. Tiene sus detallitos por ahí, pero son realmente mínimos. Y a comparado como llegó, la verdad que ahora es una maravilla. Así que si están buscando un juego de este tipo, les recomiendo 100% Famous Simulator. Un abrazo amigo y nos vemos la próxima. Chau chau.